al abogado penalista Javier Coello Trejo, en su tiempo superpolicía del gobierno federal. Estamos hablando de tiempos ya pasados, los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, con quien hemos tenido contacto en varias ocasiones y a quien le agradecemos mucho que nos permita tocar base con él para algunos comentarios sobre lo que tiene que ver con el Cártel de Guadalajara, fundado por Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien él detuvo, fundado por Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, a quien ya se declaró en libertad a sus 95 años, y fundado por, o también formó parte de él, Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, hoy enfrentado a la justicia estadounidense, contemplando la posibilidad de la pena de muerte. Javier Coello Trejo, abogado, te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de escucharte y saludarte. Bienvenido. Oh, Pepe, a tus órdenes, me da gusto saludarte Muchas y gracias, siempre Javier. a tus órdenes. Tú fuiste superpolicía en el momento clave cuando el cártel de Guadalajara era, digamos, la semilla que luego dio origen al crimen organizado en México. Nada más, pero nada menos. Pepe, yo fui el subprocurador de la lucha contra el narcotráfico en el sexenio del presidente Salinas de Gortari. Todo este tema de la muerte de Camarena y del piloto fue en la época del presidente Miguel de la Madrid. Caro Quintero, efectivamente, salieron todos ellos, Caro Quintero, Félix Gallardo, Amado Carrillo, todos ellos salieron de Sinaloa cuando vino la Operación Cóndor, que fue el combate que se hizo en el Triángulo Dorado de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Se instalaron en Jalisco. Todo esto viene porque se ha tratado de confundir que fue en la época de Salinas de Gortari cuando se detuvo a Caro Quintero. No, a Caro Quintero lo detuvo la gente del procurador en aquel momento, Sergio García Ramírez. Incluso se detuvo, ¿y por qué lo sé? Pues porque yo formulé ya como su procurador las conclusiones para la acusación tanto de Caro Quintero como de Don Neto en el asunto de la muerte de Quique Camarena. Ellos fueron detenidos. ¿Y cuál es el origen de esto, Pepe? El origen de esto es que Caro Quintero y Don Neto, Caro Quintero era como un ingeniero que tenía mucho conocimiento sobre la siembra de la marihuana. Incluso llegaron a tener un rancho en Búfalo de casi 5,000 hectáreas con riego, mi querido Pepe, a donde se cosechaba y se cortaba, se empaquetaba la marihuana misma que se trasladaba a los Estados Unidos. Se habla de que tenía cuando Obviamente, menos 10,000 empleados o trabajadores en ese rancho El Búfalo, en Chihuahua, y que había incluso gente del ejército vigilando. Y de ahí se deriva la acusación de que hay complicidades o hubo complicidades con autoridades del Poder Ejecutivo y también con autoridades militares. ¿Qué responderías a ello, Javier? obviamente, Pepe, imagínate nada más que en el rancho El Búfalo se consumía diariamente pues todos los alimentos de los pueblos cercanos al rancho. ¿Cómo es posible que la autoridad federal y la autoridad local no tuvieran conocimiento de esto? ¿Sí? Pero acuérdate una cosa, Pepe, el narco mata por traición. ¿Por qué mataron a Camarena? Pues seguramente por traición, ¿no? No de Camarena hacia el narco, sino de algunos agentes de la DEA en aquel momento que estaban en Guadalajara que se prestaron al juego, ¿no? Por eso es que pues están señalados muchos funcionarios, incluso recuerda Pepe que mi querido amigo ya fallecido, Miguel Aldana, que también estuvo en el Ajo de Búfalo, trató de irse a los Estados Unidos para ser testigo protegido de la DEA, de la Operación Leyenda de Berreyes. Y lo detuvimos aquí en México
porque pues obviamente iba a ser una porquería a los Estados Unidos, ¿no? Uh, tú, tú, Esa es la tú, realidad. tú le das entrada a la versión, la veía el otro día una serie documental titulada El último narco, The Last Narc, que se está transmitiendo a través del streaming, donde se maneja la hipótesis de que Camarena fue muerto no por él haber traicionado al narco, sino porque la DEA traicionó a Camarena o el gobierno de Estados Unidos traicionó a Camarena con otros fines. ¿Tú le darías crédito a esa versión en lo que puedo escuchar que me estás diciendo, lo estás diciendo? A ver, mira, yo no creo que el gobierno de los Estados Unidos hubiera traicionado a Camarena. Lo que sí creo, y lo ha confirmado el famoso Berreyes, que fue el agente designado por la DEA para la investigación que se llamó la Operación Leyenda, es que algunos funcionarios de la DEA en Guadalajara estaban metidos en el agua, ¿sí? Y obviamente, pues quien pagó el pato fue Camarena. Ayer, por ejemplo, Pepe Ravelo, que no conozco, pero tengo entendido que es un historiador, decía de Zuno. ¿Cuál fue el delito de Zuno, Pepe? El que El fue delito de hermano Zuno fue, de la esposa del expresidente Echeverría. sí, fue haberle rentado una casa a Caro Quintero. Y en esa casa se fue donde se atormentó y dicen que murió Pena. La casa de López de Vega. Así es, pero era rentada. Eso yo lo entrevisté a Rubén Zuno, curador, y verificamos que era rentada, pero él quería ir a lavar su nombre a los Estados Unidos y pues fue y mira lo que le pasó, ¿no? Sí, Y también, fue a dar a la prisión, ¿no? En Miami. sí, hombre, lo metieron a la cárcel y le dictaron los americanos cadena perpetua, ¿no? Como si puedes morirte, volver a nacer y volver a tener otra cadena perpetua. Pero bueno, ese es el tema de ellos. Acuérdate también de Álvarez Machain, el médico que indebidamente un policía, un comandante mexicano, le entregó a la DEA, ¿sí? ¿Y cómo resultó? Pues salió inocente. Él fue el médico que llevó Camarena para tratar de evitar que se muriera, Caro Quintero, para tratar de evitar que se muriera Camarena. Entonces, todo esto gira alrededor de una serie de corruptelas, Pepe. Todo esto nace por la corrupción, la maldita corrupción, ¿sí? A ver, ¿cómo es posible que existía un rancho de 5,000 hectáreas a donde nadie sabía que se sembraba marihuana? Lo sabía el ejército. Pues claro, y lo sabía el gobierno, y lo sabía el que era secretario de Gobernación. Claro que lo sabía. Por eso es que no va a los Estados Unidos, ¿Te ¿sí? refieres a Manuel Bartlett? Me refiero a Manuel Butler, con todo respeto. Él sabe perfectamente. Yo no sé si estuvo o no estuvo, pero que tenían conocimiento, lo tenían, Pepe. También lo tenía García Ramírez, en paz descanse. Lo tenía el Chato Ibarra, que era el jefe de la policía. Lo tenía Miguel Aldana, que era el jefe de Interpol. Obviamente, Pepe, esa es la realidad de este rollo, ¿no? Y obviamente, cuando a mí me nombran su procurador, pues me dan mis prioridades, empezando por La Quina, y luego Félix Gallardo, y luego Amado Carrillo, y bueno, el resultado que tú conoces, ¿no? Tú detuviste a Miguel Ángel Férez Gallardo. Así es, en Guadalajara, en los primeros días del mes de abril de 1989. Y ahora sigue, él sigue en la prisión. Te hago una Sí, pregunta. ¿Por qué si la sí, justicia estadounidense se ha llevado a Caro Quintero como haya sido y lo va a confrontar en un proceso donde podría ir en su contra la pena de muerte, lo podrían pedir los fiscales, en fin? ¿Por qué se llevan a Caro Quintero y no se llevaron a Don Neto cuando todavía, antes de que le dictaran la libertad, aunque tenga 95 años, o bien a Félix Gallardo, que está enfermo? a ver, porque no los pidieron, Pepe. Los Estados Unidos no pidieron la extradición de Camarén,
de Don Neto ni de Félix Gallardo. Y obviamente, si lo hubieran pedido, no se las hubiéramos otorgado hasta que cumplieran su condena en México. ¿Sí? Pero bueno, pues ya Don Neto pues tiene 95 años. Miguel Ángel ha de tener 90. Entonces, pues es muy raro. Mira, la justicia americana es especial. ¿Sí? Ellos tienen su sistema, yo no lo entiendo, yo trabajé muy fuerte con ellos, colaboramos y trabajamos muy bonito, pues, ¿sí? Pero no existía, Pepe, con todo respeto, la delincuencia organizada, Pepe. No existía. Había organizaciones de narcotraficantes que incluso ellos cuidaban las ciudades a donde vivían sus familias. Mira lo que hay hoy, Pepe. No había la impunidad que hay hoy. Y da tristeza, Pepe. Mucha tristeza da. ¿Cuántos agentes, cuántos soldados, cuántos marinos murieron para combatir el narcotráfico? Y mira nada más cómo estamos. Te agradezco, Javier, te agradezco mucho el haber accedido a conversar con la audiencia de Grupo Fórmula sobre todo esto. Tú eres un testigo, evidentemente, de calidad, no solamente testigo, eres protagonista de calidad en todo este proceso y efectivamente coincido plenamente contigo. Antes del cártel de Guadalajara no existía lo que hoy padece México, secuestrado justamente por el miedo, por el terror, por la extorsión y por la muerte, por la sangre. Así es, Pepe. Y me da mucho gusto saludarte. Te veo muy bien. Estaba yo preocupado. Ya estamos grandes, hay que cuidarnos, pero seguir trabajando, Pepe. Hay que pelear por este país. Ciertamente hasta el último aliento. Que estés muy bien, Javier Cuello Trejo. Es un gusto como siempre. Hasta pronto. Igualmente, hermano, a tus órdenes. Hasta luego. Gracias. Javier Cuello Trejo fue conocido en su tiempo como el fiscal de hierro. Era un hombre poderosísimo. ¿Qué Genaro García Luna? No, este sí tenía todo el poder. Nos permite una pausa breve.